Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Vic León. Continuamos con nuestras notas y apuntes sobre el libro de Efesios. Gracias por su atención y por su apoyo y le suplicamos por favor que se suscriba a este canal, que accione la campanita para recibir las notificaciones. También usted nos puede apoyar obsequiándonos un like, compartiendo este material. Usted lo puede bajar con toda confianza, no se cobran regalías, no se cobran derechos. Usted puede utilizar este material con otras personas y también queremos agradecer sus comentarios, ya que esto nos ayudan a mejorar. Entramos al último capítulo del libro de Efesios y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 4 del capítulo 6 que le he puesto por nombre Educándonos con Amor. Ahí tiene usted las imágenes donde se ve que están compartiendo este papá, esta familia, educándose con amor. Llegamos a la parte final de esta epístola a los Efesios, en la que el apóstol Pablo cierra esta carta animando a los cristianos a un testimonio práctico, un testimonio visible, tanto en el hogar, por medio de las relaciones entre padres e hijos, como también en el trabajo, en la relación patrón-empleado o empleado-patrón. Esto es importante, recordando que en el contexto cultural romano, en esos días, en esa época, en el área social, familiar, trabajo, patrón, lo prevalente y sobresaliente era el despotismo, el ultraje, el orgullo, ese orgullo acendrado por parte del patrón. Algo impensable en aquella sociedad era molestarse por el cuidado de los hijos, quienes por lo general eran un estorbo. Y más aún si el hijo era una mujercita a la cual ellos podían decidir sobre ella, ya sea regalándola, incluso hasta la muerte, o vendiéndola. ¿Y qué decir de los trabajadores de aquella época que en gran porcentaje eran esclavos? Por tanto, desposeídos de todo beneficio. Esta carta cobra sentido dado la cultura imperante del poderoso, del altivo, del pudiente y obvio. Esto era ya una cultura que incluso llegó a permear al cristianismo. Es interesante esta porción debido a que como humanidad seguimos igual. Ahora a estas personas prepotentes les llaman ladies, les llaman mi rey o mi lord o junior, con la diferencia entre aquellos personajes y los de ahora es que los de hoy tienen un iPod, un celular, pero por eso es tan aplicable esta carta a la iglesia actual. Asimismo, con la relación de patrón-empleado o empleado-patrón, donde uno hace como que trabaja y el otro hace como que le paga. Y debido a que esta cultura del poder, del prestigio, del dominio, de la irresponsabilidad resulta ser contagiosa, por lo que el apóstol Pablo anima al creyente a vestirse con una armadura especial para un ataque especial de un enemigo especial. Entramos ahora a la guía del texto, educándonos con amor. Dice padres, hijos y un Señor, versículos del 1 al 3, y luego tenemos disciplina con amor. Entramos de lleno al estudio de los versículos 1 al 3. Padres, hijos y un Señor. Dice el versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Del versículo 1 y 3, aunque este pasaje
y permita la expresión, tiene ya algunos años que fue escrito, sigue tan vigente como desde el día en que se dio a conocer, en especial en nuestros días, principalmente cuando las nuevas generaciones de hijos no tienen idea, en la gran mayoría, no tienen idea de lo que significa la palabra disciplina. Tampoco los nuevos padres que conocen esta palabra, quienes infortunadamente han sucumbido ante las siguientes y perversas premisas que el mundo ha acuñado. Por ejemplo, para que no sufran lo que yo sufrí, que tengan lo que yo no tuve. Déjalos, no los castigues para que no se traumen. Pues resulta entonces que somos dos generaciones que, si no antagónicas, somos distantes. En ese intento por cambiar, de no repetir los errores de los hoy abuelos y los padres, nos fuimos a los extremos. De hijos regañados por los padres, ahora padres regañados por los hijos. Fuimos hijos con miedo a los padres y ahora tenemos miedo a los hijos. Fuimos hijos criados bajo un sistema autoritario. Ahora quienes exigen son los hijos. Fuimos hijos que teníamos un respeto reverencial a los padres. Ahora los hijos exigen respeto reverencial de sus padres. Fuimos hijos criados en cerrada disciplina y hoy los hijos viven en un permisivismo extremo. La línea jerárquica entre padres e hijos se ha desvanecido. Ahora, los nuevos padres son los que desean complacer a los hijos para ganarse su cariño. Probablemente fuimos educados en la verdad, pero sin amor. Ahora los nuevos hijos son educados en amor, pero sin verdad. Y ambos extremos son nocivos porque el autoritarismo destruye y el permisivismo asfixia, atosiga. Recordando entonces lo siguiente, y nos puede ayudar a educar correctamente, porque educar con verdad sin amor es crueldad. Y luego, educar con amor pero sin verdad es hipocresía. Entonces, debemos educar, sí, con amor, con verdad, pues solo una actitud firme, respetuosa de parte nuestra, permite a nuestros hijos a confiar en la buena dirección por parte nuestra. Dirigirlos con un liderazgo de amor, de servicio y ejemplo, no cargándolos como tampoco cediendo a su voluntad y caprichos. Es un mandato claro este texto de los versículos 1 al 3. Claro que los hijos deben obedecer a sus padres. Y aquí viene lo interesante. La palabra obedecer viene del griego upakao, que significa sujeción, significa seguir instrucciones. Entonces, es muy claro lo que está diciendo este texto. Dice, oh hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Considerando esta palabra en griego y lo que significa, entonces diría, hijos, sujétense a sus padres. Hijos, sigan las instrucciones en el Señor a vuestros padres. Entonces, porque esto es lo correcto. Se dice que debemos poner límites a los hijos para evitarles problemas posteriores. Y esto es cierto. Pero siendo sinceros, hay que poner límites a los hijos para
que nosotros evitemos problemas, nosotros como padres, evitemos problemas posteriores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien carga con las consecuencias de las malas acciones o decisiones de nuestros hijos es usted. Usted, papá. Usted, mamá. Entonces, con base a esto, ¿hasta dónde está obligada la obediencia de un hijo a los padres? Cuando el padre actúa de manera ilícita, cuando el progenitor o tutor violenta los derechos del hijo, cuando el papá actúa fuera de los lineamientos de la Biblia y de la sociedad, entonces podemos actuar en contra. ¿Por qué? Porque sabemos que hay padres golpeadores, hay padres abusadores, incluso hay padres violadores. Les comparto una experiencia. Me tocó conocer el caso de abuso infantil de un par de hermanitos de entre 5 y 7 años de edad, de contexto social pobre. Estos niños eran unos chicos muy platicadores, inquietos como todos niños, muy participantes en la clase para los niños, en la clase bíblica para los niños, y la mamá de estos niños también asistía a la congregación. De pronto, dejaron de asistir como por unos 15 días y los fui a buscar. Pero ahora esos niños eran otros. El mayorcito experimentaba un tartamudeo y sus expresiones verbales eran ininteligibles. El menor no podía articular palabra, sin embargo decidieron regresar a la congregación junto con su madre. A lo cual le pregunté a su mamá la causa de esa conducta de sus hijos y de lo que dijo desconocer el motivo de esa conducta. Y lo que más me preocupó es que los pequeños empezaron a perder peso y se volvieron taciturnos. Algo que en verdad me preocupó. Entonces decidí el caso tomarlo y mediante juegos y algunos dibujos les pedí que los hicieran y que contaran sus experiencias por medio de dibujos, y a lo cual descubrí que probablemente estos niños sufrían de abuso sexual, por lo cual acudí al DIF en la localidad donde yo me encontraba, y esto fue confirmado por un especialista, y estos niños fueron canalizados y gracias a Dios recuperaron su habla, aunque con algunas dificultades. Pero aquí viene lo tremendo. En la investigación se descubrió que el padrastro los había violado y amenazado con pistola en mano. Amenazó incluso matar a la mamá si decían estos chiquitos algo y que lo debían, escucha esto, y que lo debían de obedecer porque si no, Dios los castigaría. Horrible esto. Aquí es donde creo que hay un límite a la obediencia hacia los padres. Pues cuando los padres no actúan en los lineamientos del Señor, lo correcto sería no obedecer. Y si hay algo ilegal, hay que denunciar ante las autoridades a tales personas. ¿Por qué? Porque nadie está sujeto a servidumbre ni a esclavitud. Dios envió a su amado Hijo a libertar a los cautivos, a dar su vida en rescate, no para encadenar a nadie. Jesucristo es libertad. 1 Corintios 7:23 dice que Dios no nos llamó a servidumbre porque fuimos comprados por precio. Y vaya que fue un precio de sangre el que Él pagó por nosotros. Y dice al final, no te hagas esclavo entonces de los hombres. Jesucristo es bastante severo con respecto a quienes hagan caer a un niño. En Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
perdóneme la expresión, aquí lo está diciendo, mejor que se muera tal persona. Una forma muy linda de nuestro amado Señor de decir las cosas, pero lo que está diciendo en pocas palabras, que esta persona se desaparezca. Ahora, ¿por qué es importante enseñar la obediencia a los hijos? Porque es la primera ley del universo. La obediencia es una fuerza reguladora en el universo. Los astros, las estrellas, las estaciones del año cumplen cabalmente lo que les fue o por lo que fueron ordenados. El hombre mismo se rige mediante la obediencia a las instituciones. La ley de la obediencia es la naturaleza misma de las cosas y está en el núcleo de todo lo creado y se sujeta a su creador. Dice Romanos 8:21, porque la creación fue sujetada a vanidad, en este caso al vacío por el pecado de Adán, no por su voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Entonces, es importante enseñar a los pequeños que la obediencia no es para agradar a los padres, por supuesto que los incluye. Más bien es para agradar a Dios, porque Dios se goza en los que le obedecen. Deben obedecer a los padres porque esto los honra, porque indica que tiene a sus padres en alta estima y por tanto los respeta. Pero hay también padres que ofenden, lastiman y exasperan a los hijos de tal forma que en la adultez de los hijos, estos hijos terminan distanciados de los padres con un resentimiento muchas veces en su corazón, o aunque no exista tal resentimiento, prefieren no continuar con esa relación. Y eso también es para los adultos que también son hijos. Sé de hijos que tienen años sin ver a sus papás por causa de malos entendidos, porque fueron hijos que fueron ofendidos. He conocido casos donde los papás literalmente corren a los hijos. Así, literalmente, les echan sus cosas a la calle por el solo hecho de ser cristianos. Aquí, en este caso, estas personas decidieron no volver a esa casa. Pero también hay padres, ¿sí?, que han olvidado de ellos por otras razones y los han olvidado en todos los aspectos de sus necesidades físicas, de afecto y de cuidado. La obediencia a los padres genera bendiciones en el presente y en el futuro. Si obedeces, como hijo te estoy hablando, si obedeces, Dios estará con el hijo que obedece a los padres. Por tanto, dice el texto que todo le saldrá bien. Y la segunda bendición que dice aquí el texto, según el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra. Dios dará más años a tu vida. Estamos viviendo los últimos tiempos y vemos a personas que no conocen la piedad ni la obediencia a los padres, según nos lo dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 7, donde dice, en los postreros tiempos, dice, debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y continúa la lista hasta el versículo 7. Entonces, dice el texto que debemos disciplinar con amor. Versículo 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algo innato en el ser humano
es que no nos gusta que nos manden. Y mucho menos que nos manden de una manera agresiva porque de inmediato reaccionamos. Y esto lo vemos en los pequeños. Y mayormente en la adolescencia, como entre los 12 y los 18 años, y en los chicos que asisten a la secundaria o la preparatoria, etapa donde los reproches de los hijos hacia los padres están a la orden del día. Y esta es la fase más difícil para ambos, para padres e hijos. Entonces, es necesario estar más ligados a los lineamientos bíblicos y generalmente no sabemos cómo dirigirnos a los hijos y no sabemos incluso qué palabras utilizar con los hijos. Incluso no sabemos cómo conducirnos con los hijos. Aquí ya hay algo irónico. La vida nos da el título de padres sin haber aprobado el curso. Como padres, a veces solemos irritar a nuestros hijos en la forma en que pedimos las cosas, pero no consideramos que es una respuesta de lo que años atrás se plantó en nosotros y también ahora nosotros plantamos en ellos. Otra causa de enojo en los hijos es la corrección. Por supuesto que ninguna disciplina es placentera. Pues lo dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11. Y aquí hay un problemilla. La interpretación de la palabra disciplina podría ser la causa generalmente de lo que pensamos como disciplina. Que disciplina es igual a castigo. He visto a papás que toman a los chiquitos y le dicen, te voy a dar disciplina, y por allá se ve que hacen justicia con el pequeñito y el grito explosivo del pequeñito porque fue disciplinado. Nada más alejado de la realidad. La palabra disciplina tiene su raíz en la palabra discípulo. Y aquí le pregunto a usted, ¿sabe lo que es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo, es alguien que está siendo enseñado por otro. Entonces, cuando usemos la palabra disciplina, démosle el uso correcto a esta palabra. Es decir, te voy a disciplinar. O sea, te voy a enseñar. Te voy a decir cómo hacer o cómo no hacer. Por tanto, es necesario que para no causar irritación en los hijos, debemos mostrar primeramente empatía con ellos y, si fuera posible, conocer su idioma, la forma en que ellos se comunican entre sus amigos. Y así es. Cada generación tiene una forma especial de comunicarse, y esto es necesario porque entonces genera identificación entre el chico y el papá. Y aquí hay otro problema. Generalmente queremos meter a nuestros hijos en nuestra generación, pero déjeme decirle esto, mi amado hermano. Su generación ya va de paso. Su generación está en proceso de extinguirse. La generación de su hijo o de su hija va iniciando. Probablemente usted ha escuchado aquello de que hay un choque generacional. Pues es precisamente esto. Que la forma en que usted vivió y la forma que ellos están viviendo son muy distintas. Por eso nosotros los papás debemos adecuarnos a su forma de comunicarse para podernos entender. Y está la parte contraria. El poco control que hay en los hijos. A veces el control excesivo, el abuso en las restricciones provoca rebeldía, y es una reacción, si permite, normal. Y esto es indicativo de que no es indicativo de que hay que permitirle todo. Por supuesto que no. Hay que generar límites y debe existir un equilibrio entre la vida familiar y sus actividades, y a medida que van creciendo, se debe permitir
un alejamiento prudente y saludable para que en su momento el jovencito tenga la capacidad de volar por sí solo. Pero está la parte contraria. El poco control o disciplina en el niño que provoca conductas inadecuadas, y aquí es donde se cae en la permisividad o en la indulgencia. Sin embargo, esta actitud también tiene un trasfondo. Padres que al verse interferidos en sus actividades tienden a acceder a todo lo que el hijo les pide, supliendo con objetos o con concesiones el amor y el tiempo que no puede dar. Padres que tuvieron también una infancia de carencias materiales y tienen que, con base a esa experiencia, a dar, a comprar y acceder a todo lo que el hijo pida para que él no sufra como yo sufrí. Ay, esa palabrita o esa frase tan pervertida que nos lleva a muchos problemas. Padres que, basados en la nueva psicología humanista, donde nos dice que el niño no hay que regañarlo o reprenderlo, y mucho menos una nalgada, porque puede traumarse. Niños con la filosofía, también he escuchado a papás que a los 5 años que haga lo que él quiera, ¿sí? Que él sea lo que quiere ser, ¿sí? Que el niño decía, discúlpenme, pero no se sabe ni limpiar la nariz, ¿cómo va a poder decidir? Y luego están los niños Montessori, que hagan lo que ellos quieran. Padres que son chantajeados por los hijos por medio de berrinches o rabietas, o padres que, con tal de mantener la lealtad de los hijos, ceden a toda petición. Padres incluso inseguros, que no saben qué hacer con sus hijos. La obediencia de los hijos hacia los padres se establece bajo el mismo principio bíblico de Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, yo, padre, me someto en el temor de Dios, y tú, hijo, te sometes a Dios, te sometes en el temor a Dios. Y tú sometido a Dios y yo sometido a Dios, vamos a convivir juntos, ambos sometidos a los lineamientos que marca este libro. En el mismo principio bíblico, donde el padre es la cabeza, la esposa la gran ayuda idónea en la educación de los hijos. Vamos a la aplicación. Esta porción escritural que acabamos de ver, del versículo 1 al 4 del capítulo 6 de Efesios, me gusta porque es directa, precisa, donde la obediencia y la honra a los padres queda no como algo opcional, sino como un mandamiento imperativo. En la época de nuestro Señor Jesucristo, la religión farisaica se escudaba en la palabra corbán, o sea, la ofrenda dedicada o apartada a Dios, para no dar obediencia ni apoyo a los padres. Es decir, yo hice la promesa corbán, y entonces no puedo ayudar a mis papás, no lo puedo hacer. Entonces, hoy estamos en otra época, pero la conducta sigue igual. Pero Dios establece la justicia retributiva, donde cada uno recibirá lo sembrado, según Gálatas 6:7. No se engañen, dice Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y ser bendecidos, entonces, si sembramos paz, seremos bendecidos también. Y si honramos a nuestros padres, también seremos bendecidos. Ahora, pasando al punto de padres hacia los hijos, debemos tener en claro que la disciplina de preferencia no debe de ser punitiva, sino correctiva o preventiva, y esto con el ejemplo. Está la parte opuesta: no corregir al niño, al joven,
lo cual manifiesta el poco o nulo amor hacia el Hijo. Proverbios 13:24 nos dice, porque el que detiene el castigo a su Hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, es decir, lo va guiando. Repito, la disciplina no necesariamente es castigo. Es un principio divino de aprendizaje para que todo creyente participe en la santidad de Dios. Y cuando un padre provoca resentimiento en el hijo, se está creando un mal mayor que se debe de evitar. Este texto en estudio es importante. Estos versículos, estos 4 versículos que acabamos de leer, es importante porque nos confronta como padres y como hijos. Con base a esto, vienen las siguientes preguntas de reflexión. ¿Hace cuánto tiempo no visita a sus padres? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo está? ¿Se puede solucionar esta situación? ¿Cómo está honrando usted a sus padres? ¿Cómo es la relación con sus hijos? ¿Cómo estoy criando a mis hijos en la disciplina del Señor? Y por último, ¿entiende usted lo que quiere decir disciplina? Bien, llegamos al final de esta porción del versículo 1 al 4 y gracias por su atención. Nuevamente, déjenos sus comentarios al correo electrónico que aparece en la pantalla y recuerde, mi estimado videoescucha, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria como las aguas cubren el mar. Gracias y que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase.